Bueno, qué alegría verlas. Muchas gracias por compartir este espacio, es muy importante. Cuando estaba ahí como en un colapso del WhatsApp, no sabía por qué no me entraba y veo que todas estaban como de linda. Entonces me dio mucha emoción porque normalmente somos él y yo. Ah, no, mentiras. No, mentiras. Qué bueno verlas, qué alegría. Quiero saber cómo están, cómo se han encontrado en este tiempo. Yo he estado felizmente revolcada eh, dentro de los procesos que uno vive, ¿no? Digo felizmente porque con el tiempo aprendí que eso era una de las mejores cosas que podía pasarme, en realidad, poder entrar dentro de eso y les voy a contar cómo lo que descubrí, pero me gustaría saber cómo están, cómo se sienten, qué ha pasado, si alguien quiere compartir algo. Dale, Pau. Bueno, pues yo quiero compartir algo que me pareció una experiencia de vida que saqué del círculo anterior, en donde resultó algo que puse en sacro oficio y que no lo entendía, que era la libertad. Y me empezaron a suceder cosas súper chéveres, que pensé que no iba a volver a tener una oportunidad de hacerlo y sentí que me encaminé en la libertad, Ujú. que empecé a caminar eso, y realmente a vivirlo y poderlo disfrutar. Entonces me sentí tan contenta porque dije, pues de todos los ciclos siempre saco algo, ¿sí? Y tenía cosas súper bonitas, pero de esto fue como, wow, que dije, el príncipe Zadkiel, Chamuel, bueno, yo voy Samuel, aprendiendo y Samuel. dije, Dios mío, se me manifestó y realmente estoy contenta. Entonces, ando súper feliz por eso, estoy súper agradecida, Mónica, de verdad, porque siento que realmente di un paso muy grande en mi vida y que todo esto me ha sanado muchísimo. Mm. Estoy súper agradecida, súper agradecida. Y voy en el camino, voy muy juicioso haciendo las cosas. Como tú dices, está revuelto, no sé ni cómo cogerlo, ni por dónde cogerlo. Está, no sé, no he entendido ni bien cuál es mi karma. Digo, Dios mío, ¿quién es? Mi papá, mi esposo. Entonces el revuelto y hago como por los dos, uno por el otro y bueno, y digo, no, estoy muy confundida, pero siempre sé que uno sale adelante con este proceso. Ujú. Entonces, sí ha sido como que de contarles esta experiencia un poco, Bueno, ¿sí? gracias, Pau. Muchas Gracias. gracias. ¿Alguien más quiere compartir cómo se ha sentido en estos tiempos? Dale, Dianita. Bueno, pues no estuve la clase pasada o pues la reunión pasada, pero sí vi el video y cuando hablabas de pensar en el karma, yo decía, yo siento que algo que me pasa a mí, y no sé si se puede catalogar como karma o no, pero es un tema de falta de autoconfianza muy fuerte. Entonces yo decía, pero ¿por qué? Como entonces esa falta de autoconfianza me lleva a la falta de suficiencia, ¿no? Entonces no soy suficiente y tampoco nada es suficiente para mí. Entonces, bueno, lo puse ahí y yo estaba en un proyecto con unas amigas, primero se retiró una y la semana pasada se retiró la otra y quedé sola y es el cuarto proyecto que empiezo y quedo sola. Okay. O sea, como que no se desarrollan. Yo decía, la madre que eso nunca. Y tiene que ver con mi sentirme, o sea, como con la confianza, ¿no? Porque yo digo, sola no voy a poder, entonces siempre trato de agruparme, ¿no? Siempre trato de buscar a alguien que esté alineado con mis ideales, mis valores, entonces, ay, hagamos esto y creemos juntos. Pero siempre termino quedándome sola, entonces fue muy curioso porque mi amiga me dijo, no, me salgo, me retiro del proyecto y al siguiente día vi la clase y yo decía, esto es, pero que, o sea, no he logrado entrar Claro, profundo, ¿no? profundo. Para poder entender.
Listo, súper, qué bueno, qué bueno. Ahí vamos a ir mirando cómo vamos entrando un poquito más profundo. Gracias, Jenny. Bajas la manito, es que no te veo la cara. Eso. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir? Le gustaría compartir un poquito. A ver, Nata. ¿Oye? Ahí, ya te escuchamos. ¿Sí? Baja la manito que no te veo la cara porque estoy en celular y entonces se ve chiquitico todo. Listo, bueno, buenas noches a todas. Primero que todo, pues muy feliz de estar acá. Yo tampoco pude estar en la otra clase. Veo que es un círculo de mujeres bien bonito, interesante. Entonces, nada, muy feliz de estar aquí compartiendo otra vez. Bueno, ahí con la Moni yo me conozco hace unos buenos años. Me retiré de esto un buen tiempo. Precisamente yo creo que por lo del karma, ya lo tengo un poco más claro. Al ver la grabación pasada, pues me lo confirmó. Yo ya, solo que uno a veces es muy terco, ¿no? Uno a veces es muy terco y no, hasta que no le pase, no sé, por décima vez, como que no lo entiende. Y uno a veces, pues lo que yo he entendido es que a veces uno pelea mucho con lo de afuera, ¿sí? Uno pelea mucho con la gente de afuera, uno se siente ofendido, uno se siente pues dolido, ¿no? De que la situación se vuelva a repetir, pero entonces simplemente para mí es confiar y saber que la lucha es conmigo misma y no con lo de afuera. Entonces estoy como en ese proceso, otra vez de retomar las herramientas pues que yo he aprendido, volver a confiar, me identifico. Yo creo que no solo tenemos un karma, sino tenemos varios. Entonces, pues me identifico con muchos karmas de los de ustedes, con Diana, con Paola, pues con las demás compañeras que hablaron en el círculo anterior, en la clase anterior. Entonces, pues nada, estoy como emocionada, la expectativa de cómo va a ser pues esta enseñanza con ustedes, este aprendizaje. Y bueno, mi karma, así pues para ir al grano un poco, es también, pues es una mezcla de varios, como les digo, ¿no? Pero mi karma, el que me está dando más duro, y pues me lo repiten y me lo repiten otra vez, es el karma con el linaje femenino, ¿sí? Todas las mujeres de mi familia han sido cuidadoras, pero no se han cuidado a ellas mismas. Entonces yo lo vuelvo y lo repito y ya desde hace más o menos 3 años he empezado a romperlo. Mi familia pues se ha quebrado, pero estoy muy feliz, no me arrepiento, pues porque para sanar se necesita romperse, ¿sí? Se necesita romperse en 1000 pedazos y volverse a reconstruir y pues hay una frase muy bonita de Píncola Estés que a mí estos 3 últimos años me ha dado mucha fuerza, de hecho la tengo en el espejo de mi baño, ¿sí? Dice algo así que yo la personalicé, ¿no? La puse a mi manera. Prefiero ser exiliada de mi familia, de mi clan familiar, que exiliarme de mí misma, ¿sí? Entonces ando en ello y bueno, pues nada, muchas gracias por este espacio, Moni, a todas. Gracias, feliz de estar acá, de volver. Qué bonito, gracias, Minatis. Bueno, entonces, una alumna en la semana pasada me preguntó que cuál era la diferencia entre el círculo de sanación de entendimiento y este círculo, ¿no? Porque se habla también de los procesos karmáticos. El karma tiene que ver, significa acción, ¿no? Todas las acciones. Entonces, en realidad todo es karma, todo. Que nos encontremos acá, que nos vaya bien, que nos vaya mal, que durma, todo es porque todo es una acción. Entonces hay karma positivo, hay karma negativo. En el sentido negativo no es que sea malo, sino pues que no nos da, que nos produce un tipo de aprendizaje diferente al positivo, ¿no? Entonces, la diferencia entre el círculo de sanación de entendimiento de acá es que en el círculo de sanación de entendimiento hablábamos de la mente creadora de realidades.
que la mente creadora de realidades finalmente es la que está generando todas esas acciones y todo ese karma. Aquí ya no es la mente creadora de realidades, sino ya es el karma en tomándolo, ¿no? Ya viviéndolo, ya es una acción, ya se dio. Entonces, dentro de los procesos karmáticos es muy importante conocer la ley del karma, porque esa es la que nos va a permitir definitivamente generar transformaciones a la vida que queremos tener. No sé si la vez pasada hablé de esto o no, pero hay una diferencia entre karma y dharma, ¿no? Entonces, básicamente es lo mismo. Lo que pasa es que el karma son todas las acciones que se hacen para el mundo, es decir, para continuar en la existencia, en el mundo. En este sentido, continuar. Si el maestro Shiva Shambho da un ejemplo muy bueno de esto y dice, alguien dice, voy a ir a conocer todos los países del mundo, ¿sí? No sé cuántos países hay en el mundo, pero voy a poner cualquier nombre. Hay 50. ¿Sí? Países en el mundo, entonces, o 90, o 100. Entonces tú dices eso a los 30 años. Para cumplirlo antes de morirte, ¿cuántos países tendría, cómo debería ser, no? Deberías dedicar tu vida de ahí en adelante a visitarlos para poder cumplirlo. Y pasar solo como 1 o 2 días como para poderlo hacer. Entonces, en realidad, como eso no va a ser posible, entonces tú pones en ti, en tu deseo, voy a conocer todos los países del mundo, entonces cada vez que mueres, nosotros uno ve a los bebés muy inocentes y bellos, pero no nacen limpios de karma, es decir, ya vienen con su maleta, con su mochila, con su historia. Entonces, tuviste esa promesa, ese deseo, generaste esa acción, fuiste a 10 países antes de morirte, entonces continúas en el mundo porque debes cumplir ese karma, es decir, esa acción, eso que pusiste ahí dentro de tu corazón. Entonces, muchas de las cosas que nos suceden en esta vida no solo han sido planteadas desde esta mente creadora de realidades en esta existencia, sino además viene heredado de otras existencias. Y lo heredamos de 2 formas, ¿no? Lo heredamos a nivel biológico, que es todo el linaje con el que nacemos, en el cuerpo en que decidimos habitar esta personalidad humana. Y además tenemos una herencia a nivel del alma, que viene con cosas inconclusas de la vida anterior. Si estamos aquí, como decimos con Andrés, si estamos aquí es porque algo tenemos que hacer. Y los asuntos del mundo son los asuntos del mundo. Y son los asuntos del mundo. Nada que hacer. Hay que cogerlos, hay que organizarlos, hay que manifestarlos. Pero uno también puede empezar a generar dentro de la vida de uno dharma. ¿Cuál es la diferencia del dharma? El dharma es exactamente lo mismo que el karma, en el sentido de que son acciones para continuar dentro de un sistema de existencias, pero estas acciones ya no son para el mundo, sino son para el reino espiritual. Entonces lo que se dice es que dharmáticamente estamos construyendo nuestra casa en el mundo, en el reino espiritual, y karmáticamente seguimos construyendo nuestra casa aquí en el mundo, en este reino de la existencia visible, ¿no? Entonces, ¿qué persona podría estar construyendo dharma? Pues todas las personas que en este instante, en este momento, incluso ahorita están haciendo un taller sobre lo espiritual, hacen cursos, leen libros, estamos construyendo dharma. Ayudamos a otros, servimos, estamos construyendo dharma. Pero además yo puedo tener unas prácticas específicamente espirituales para empezar a construir no solo dharma, sino construir mi cuerpo de luz y también empezar a despertar espiritualmente. Entonces todas esas acciones yo las estoy construyendo para generar mi reino en el reino de lo espiritual. Mientras yo no esté haciendo nada de esto, digamos que soy una persona que trabaja en una empresa y nunca me he metido en absolutamente nada y no me interesa y yo solo quiero ganar dinero y hacer casa y todo eso, yo sigo construyendo para la existencia visible, o sea, para el mundo. Ni una es buena ni la otra es mala, ni una es mejor que la otra, porque cada alma, cada conciencia es impulsada para hacer lo que tiene que hacer. Entonces hay
gente que tiene sed del mundo todavía, entonces es muy difícil. Hay gente que viene y me dice, ay, me encantaría que mi mamá hiciera esto. Pero la mamá nada que ver con nada de esto porque su alma, su mónada le está informando qué es lo que debe hacer realmente en el mundo. Así como a cada uno de nosotros nos informó nuestra mónada qué es lo que debíamos hacer y por eso emprendemos este camino. Pero este camino no es largo y tortuoso, pero sí requiere un tiempo, ¿no? No requiere un tiempo. Requiere, por ejemplo, yo digo, si yo hoy no tuviera hija, no tuviera a mis hijas, yo no tendría realmente, yo, Mónica Urrea, como ninguna obligación en el mundo. O sea, no tengo a nadie que demostrarle nada, no tengo deudas, o sea, como quiero, no sé, ser la mujer más millonaria y poderosa de toda Latinoamérica, porque esos son propósitos y están súper chéveres. Yo como que no. En realidad, si yo no tuviera hijas, no tendría asuntos en este mundo. Y yo me dedicaría 100% a mi camino espiritual y me metería a un convento. Pero, lastimosamente, para ese deseo mío, tengo 2 hijas, una de 16 y una de 5, que me requieren mínimo 20 años más de temas míos en el mundo, ¿sí? Hasta que Victoria por lo menos cumpla 25 años, en el sentido de que, pues esa es una responsabilidad mayor incluso a un camino espiritual, porque es un ser que vino a la tierra, yo levanté la mano para traerlo a este mundo y debo hacerme responsable hasta un punto de estos seres para que puedan cumplir su misión aquí en la tierra. Por eso es tan importante, fuerte ser padres, ¿no? Porque está ese trabajo. Pero si ellas no estuvieran y yo ya hubiera conocido esto, yo estaría en un convento, en un monasterio, por allá, haciendo todas mis respiraciones, meditando, seguramente igual revolcándome como se revuelca uno acá, pero sin tantos asuntos del mundo que resolver. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué no estoy allá? Porque no ha sido mi karma. Resulta que yo todavía tengo cosas que resolver. Y eso es lo que en conciencia aprendo. Yo aquí quisiera estar en un lugar donde yo no tuviera que resolver el trabajo, la plata, los impuestos, el banco, sí, como que yo no quisiera resolver nada de eso. Pero resulta que si lo estoy resolviendo es porque ahí está. Hay una acción que yo generé en algún momento, en esta o en otras existencias, y tengo que terminar de resolverlas. Yo, por ejemplo, ya en este momento no estoy resolviendo temas como de, ¿qué podría decirles yo? Como que no tuve una juventud y quiero ser joven y vivir una vida, tengo 40 años y nunca pude ser joven. No, eso sí quedó bien solucionado en esta vida. Es como, y yo pienso como, me dicen, uy, qué rico tener 25 años. Y yo, uy, no. Uno a los 25 años, por lo menos yo era demasiado inmadura, yo no quiero eso, ¿no? Como, es que no he podido tener un gran amor y sentirme amada, apasionada. Bueno, eso también ya lo resolví. Entonces hay cosas que yo ya no estoy viviendo porque definitivamente ya pasaron, ya se resolvieron. Como hay otras personas que tienen que resolverla a diferentes edades porque eso todavía son temas que deben solucionarse, ¿sí? Entonces yo en este momento pues tengo que asumir un papel de ama de casa y mi esposa de amo de casa, o sea, los de casa. Los amos de casa son las personas que deben hacerse cargo de las cosas de un hogar. Entonces, por ejemplo, Eli ya tiene unos hijos grandes, ella ya en este momento no tiene que pensar en esos asuntos del mundo. Sí, disfrútalo, celebra. Ya no debe pensar en esos asuntos del mundo porque eso ya lo resolvió. Hace 8 días no estuve en la reunión porque hace 8 días viajó el último hijo que vivía aquí. Yo sé que se siente eso, sí. Profundamente doloroso, alegre. Es un agridulce rarísimo que hace mucha falta, pero... Ay. Pero... Por fin. La satisfacción del deber cumplido ya es independiente.
¿Qué Bueno, más puede pedir uno? Cuando los papás ya no los necesitan es cuando uno triunfa, dicen por ahí, qué bueno. ¿cierto? Ay, por eso no estuve en la reunión. No, Y, o sea, las 2 semanas anteriores fueron caos empacando a este jovencito que se iba a vivir a su vida y empacar una vida en una maleta de 20 kilos claro, no es fácil. claro. Pero bueno, Ahí se está. fue. Como un médico le dijo a Andrés hace poquito a mi esposo, le dijo, ¿tiene hijos? Sí. Hágalo bien durante los primeros 20 años de vida para que no vuelvan. Como uno de los mejores consejos que le nos han dado. Bueno, listo, para que no vuelvan. Entonces, claro, hay asuntos, entonces todos los que estamos aquí en esta tierra tenemos asuntos en este mundo, o si no, no estaríamos aquí. La cuestión es no seguir generando más asuntos en el mundo, si eso es lo que no queremos, sino empezar a generar dharma, que seguramente todos los que estamos acá es porque estamos queriendo construir un reino en el reino espiritual, es decir, empezar a dejar de tener esas obligaciones que se han generado en el mundo, para empezar a generar como un lugar en el reino espiritual. Entonces, hay una cosa que es muy importante, pero tenemos todavía temas que resolver. De pareja, de familia, de dinero, de salud, porque si no, no estaríamos aquí. Hay gente que tiene temas que resolver de los 5 aspectos del ser. Y esas son las personas que necesitan tanto terapia. Nos necesitan a las personas que se están formando como terapeutas. Necesitan porque hay temas, están enfermos, están en un divorcio terrible, los hijos tienen trastornos económicamente. Entonces, sí, uno ve gente que tiene absolutamente todo en caos, ¿no? Como que hay un caos. Entonces uno dice, todo es karma, claro, pero también hay karma muy positivo. Entonces, un karma positivo que ustedes tienen es estar aquí. ¿Sí? Un karma positivo es que todas tienen, por ejemplo, todas hoy comieron. Por eso el ejercicio era agradecer. ¿Sí? El ejercicio es sentarse en un estado de conciencia y de presencia a agradecer, porque hay mucho karma positivo. Entonces, mirándolo del karma, entonces, normalmente podemos ver que hemos sembrado por mucho tiempo manzanas y estamos cansados de las manzanas. Pero cansados. Entonces la manzana se llama falta de fe, falta de confianza, relaciones con la familia, miedo al dinero. Todas esas son las manzanas. Y entonces en un momento decimos, ya no quiero más manzanas, quiero peras, ¿no? Como que las peras son más chéveres dentro del sistema y como que estar más tranquila y quiero... Entonces uno dice, ¿y cómo hace uno, no? Entonces, la cuestión es empezar a darse cuenta, a dejar de sembrar manzanas y saber que todas las manzanas que faltan por comerse, toca comérselas, ¿sí? Entonces, esto actúa todo el tiempo en una frecuencia, está constantemente ahí el karma efectuándose. Entonces, pero en este tiempo lo que sucede es que se pone la lupa más grande frente a ese tema, ¿no? Entonces, yo todavía estoy comiendo manzanas. Yo creí que ya se habían acabado todas las manzanas y sigo comiendo manzanas. Y es como, ya menos, ¿no? Ya tengo como una ensalada de frutas. Pero en algún momento era solo manzana. Entonces, pero ¿cómo hace uno para cambiar eso? No volver a sembrar manzanas. Empezar a generar un trabajo de atención. Lo primero es darse cuenta, muy importante. Darse cuenta, y a veces es abrumador, pero es darse cuenta constantemente de esa situación, cómo se activa en la existencia, cómo se vuelve y se manifiesta, cómo empezar cuáles son los archivos que hay detrás de eso. Entonces, como dice Pau, entonces, Dianita, dice, entonces he intentado muchas veces generar un proyecto y meto a otras personas al proyecto y terminan yéndose. Y me imagino que con eso termina yéndose el proyecto, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿cuántas veces lo has hecho? Entonces, no, lo hice con este, lo hice con este, lo hice con este.
Entonces uno dice, eso es manzana, 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 ¿cierto? Entonces dice, y entonces, pero ya sé, voy a generar otro proyecto. Y entonces uno la observa y le dice, bueno, ¿y cómo lo vas a hacer esta vez? Y entonces, así como a uno se le olvida el karma, dice, voy a invitar a 2 amigas. Y uno dice, no, creo que esta vez te toca hacerlo sola. Entonces, seguramente esta vez, que es la 6ª vez que quiero hacer un proyecto, tampoco te va a salir. Pero estás sembrando otra cosa. Porque es que cuando tan pronto uno siembra la pera, no sale la pera. La pera toma un tiempo largo. Entonces, yo me acuerdo una vez, un paciente de una familia bien compleja, era toda la familia, ¿no? Entonces, él hacía todas las embarradas del mundo. Aunque, ojo, espiritualmente la oveja negra de la familia viene a quitarle karma a la familia. Y esa persona es la más fuerte, la más valiente, y se lleva a todos los miércoleros, que pueden haber muchos de esos, por el clan. Entonces, por eso no debemos juzgar las ovejas negras. Pero era una oveja negra, ¿no? Y entonces decidió cambiar. Y qué bueno, porque ese es lo primero, tomar la decisión. Pero 20 días después llama en el drama más grande y dice, yo que decido cambiar, transformar mi vida, porque me siguen pasando cosas tan terribles. Y es que ese es el resultado, o sea, así funciona. Entonces yo era una persona de muy mal genio, pero muy mal genio. O sea, ustedes ahorita está Dulce y Paloma, no creerían, Dulce y tierna y pasiva Paloma, no creerían el genio que me mandaba. Era irritable, tenía ira, salía así. Entonces cuando empecé todo este proceso, pues una de las primeras cosas que empecé fue a como empezar a observar. Y en realidad a mí me pasó el tiempo, y hoy todavía me lo cobran. Y me pasó el tiempo y yo estaba así tranquila y mis papás, pero ya se va a poner brava. Y yo, no, pero yo no estoy brava. ¿Sí ves? Ya. Y yo, no estoy brava. ¿Sí ves? Ya se puso brava. Y yo, pues nada, tenía que hacerme responsable de la cantidad de tiempo que sí me ponía bravo, ¿no? Incluso ahorita me dicen, es que a nosotros nos das miedo. Y yo en realidad, ya es parte, digamos, de eso, ya es parte del trauma de ellos, porque en realidad, entonces, pero le terminan a uno termina comiéndose todas las manzanitas que sembró, sin importar si hayas cambiado. Pero es que yo ya cambié, pues sí, pero eso fue lo que sembraste, ¿sí? Entonces también dentro de esto que uno siembra consciente e inconscientemente, también hay muchas cosas que vienen de los aspectos de la niñez y eso es lo más complejo de identificar. Yo hoy amanecí, yo creo que para poder dictar esta clase amanecí en un conflicto bien grande para poder ayudar. Y entonces yo como pucha, estoy súper bajoneada, me siento mal. Y es que empecé a darme cuenta, pues porque cuando uno trabaja con todos. Entonces yo decía, pero ¿por qué año tras año yo estoy súper bien todo el año? Económicamente, voy, vengo, me salen, y en noviembre, diciembre es como un bajonazo. Y ya entonces lo que sucede es que empiezo a tener miedo. Entonces en esa época yo siempre quiero cerrar. Yo me acuerdo que tenía los centros de estudio y quería cerrar. Yo no quería seguir haciendo. Y era como unos colapsos muy fuertes. Y entonces yo me empecé a dar cuenta que era la misma época. Yo decía, wow. Hacía 4 años, por la misma época, pasaron unos eventos muy parecidos y nos terminamos separando con Andrés y yo terminé yéndome para la casa de mis papás. Y yo decía, wow. Entonces me metí a la ducha, mi gran consejera, y entonces yo dije, necesito llorar. Yo, pucha, ¿por qué no puedo llorar? Necesito llorar, porque las lágrimas y el llanto son
lo máximo para depurar, para encontrar, ¿no? Como, uno necesita esos espaciecitos. Entonces yo, bueno, despaché a Victoria, Juli desayunó, Andrés se fue y ¡frum! Yo directo a la ducha, ¿no? 45 minutos y ay, llore, llore. Y es que entonces empecé, ¿no? Yo dije, bueno, vamos a empezar con el ninja del drama, ¿no? Aquí como hagámosle con todos los cinturones negros puestos y vamos a hacerlo. Entonces yo no, es que siempre fracaso, es que no puedo, es que soy muy mal. Entonces yo, pues yo estaba dejando que esas voces hablaran, las observaba y lloraba. Y por fin pude empezar a llorar y lloré y lloré y lloré. Y mientras lloraba estaba ahí y me viene una imagen que fue asombrosa. Yo, cuando fui estudiante, era la estudiante la que no era buena. Tenía mal karma en el estudio. Entonces yo todo lo que fui colegio, en universidad también unas par de cosas, pero después me fue muy bien. Después me fue bien y era muy mala. Entonces yo me acuerdo que como yo era calendario A, para noviembre yo siempre perdía el año. Entonces yo recuerdo en esas pérdidas de año, para esta época me entraba una angustia porque iba a perder el año. Y entonces tenían que entrarme a ayudar mis tías a hacer las tareas y tal. Y era una incertidumbre muy grande a ver si por fin pasaba el año. Entonces, por ejemplo, yo perdí 3 veces esto, yo hice 3 veces esto. O sea, era bastante mal. Tenía TDA, entonces era déficit de atención por donde fuera y súper indisciplinada. Pero entonces cuando estaba ahí llorando, dije, a esta época del año siempre perdía el año. Y yo digo, es lo mismo que me pasa de adulta. Todo el año está bien, pero en noviembre, diciembre, pierdo el año. Es decir, todo lo que iba estando bien en el año, se pierde el año. Y tengo que recuperarlo con esfuerzo, y hay miedo, y hay angustia, ¿sí? Pensando en esta niña. Entonces yo decía, wow, claro, ese es el karma manifestado. Pero yo nunca imaginar que era eso que estaba por allá atrás. Pero mi pensamiento era, pero porque si todo el año he estado tan bien, porque en noviembre me entra esto todos los años. Y empecé a recordar, ya años de adulta, ¿no? Como esto y lo que recordaba de claro, como el colegio, después se volvió el oficio, el trabajo y bueno, todo ese tipo de cosas se cambian, pero viene esa energía guardada y manifestada dentro de mí. Y se manifestó. Inmediatamente dije, en esta época siempre perdí el año, como que veía así, ¡fum! Se me quitó el llanto, se me quitó la angustia. Y dije, eureka, lo encontré. Como bien, lo encontré. ¿No? Hay unas memorias, se guardan celularmente, hay unos recuerdos, hay una forma. Entonces acuérdense lo importante que es todo este tema de la niñez. Entonces, viene eso y se manifiesta, ¿no? Entonces, yo lo entiendo. Por otro lado, este fin de semana fue muy interesante porque llevaba unas semanas trabajando, venían unas personas diciéndome, mi esposo murió de cáncer y no sé qué tal, y me decía eso y como que yo me mareaba con esa información, ¿no? Como wow. Después otra, mi hija murió de cáncer, no sé qué tal. Y de pronto me llega una paciente y me dice, mira, voy a empezar proceso contigo, tengo un cáncer, tengo miedo, mi mamá murió de cáncer, mi abuela murió de cáncer, no sé, y yo, wow, ¿yo por qué estoy trabajando este tema? Me están haciendo unos masajes para el dolor, no sé qué, y le digo a la persona que me está haciendo masajes, no, yo estoy como con inflamación del colon, llevo como un año, llevo un tiempo con esa inflamación, de vez en cuando se me inflaman las hemorroides y no sé qué, tal, me hice pilas, eso es, y yo, bueno. Y yo como que estaba ahí, bueno, como que es esto, y empezó, el cuerpo tiene un elemental, los cuerpos tienen un elemental.
Entonces es el elemental del cuerpo. Entonces el elemental del cuerpo está para cuidar el cuerpo. Y el elemental del cuerpo es al que le da miedo morirse, ¿no? Entonces cuando están en esos procesos el elemental del cuerpo es el que reacciona ante, es lo que llamaríamos como el instinto de sobrevivencia, pero en realidad es un elemental, es una energía. Entonces cuando todo esto pasó, yo estuve en ceremonia el fin de semana, entonces bueno, estaba en ceremonia, tomamos medicina y yo estaba ahí tranquilita, y de pronto se me inflama el estómago, que ganas de ir al baño, me da rebote, pero no podía, me sentía súper inflamada toda, un dolor terrible, tal. Y entonces estaba ahí, y me acordé que yo no me acordaba de eso, que a mi papá a los 41 años le encontraron unos pólipos en el colon. Unos pólipos que se podrían volver cancerígenos, entonces a él muchos años lo tuvieron remiso para que no se le volvieran cáncer. Y entonces ahí toma sentido todo lo que estaba haciendo. Yo decía, pero claro, y entonces empiezan las lealtades, ¿no? Entonces me acuerdo que mi papá, cuando yo era chiquita, tomaba y eso me daba miedo porque manejaba tomando, ¿no? Y entonces empiezan todos esos recuerdos a moverse dentro de la ceremonia, yo lloro un montón, logro limpiar esos procesos, entiendo, la niña tiene miedo, no entiende qué es lo que le pasa al papá, vienen una cantidad de cosas. Y fue muy bello porque como que comprendí que parte de lo que mi papá, la enfermedad que había tenido, era algo que se había proporcionado en su vida. El cáncer siempre es culpa, ¿no? Entonces uno nace después de la muerte, el cáncer fue como el proceso de mi papá de procesar la muerte de mi hermano, pero además fue la forma en que él encontró para detenerse, para no continuar. Entonces fue muy bello porque pude entender que eso que él se había generado durante ese tiempo era un tema de amor, era percibir de otra forma, ¿no? Tuve la capacidad de percibir de otra forma. Y comprender que yo no necesitaba esas lealtades con él. Miren, inmediatamente se me desinflamó el colon. Entonces empecé a darme cuenta que yo estaba muy brava con él, porque cuando uno es alérgico al gluten o al gluten, al pan, a la cebada, todo eso, eso representa al padre, arquetípicamente. Entonces había un conflicto con el padre. Y entonces yo por muchos años no podía comer gluten, no podía tal cosa porque era una cosa muy fuerte. Entonces ahí viene todo, eso es lo que llamamos, lo que investigamos profundamente en nosotros para saber por qué se está manifestando aquello que se está manifestando. Es complejo en la medida de que no es obvio. ¿Sí? Pues yo no iba a saber por obvias razones que en esta época era por eso, ¿cierto? Porque esos son archivos que están guardados dentro de mí. Por otro lado, yo que iba a imaginar que iba a generar una lealtad de mi padre por el cáncer, ¿cierto? Ni siquiera el cáncer, con la inflamación del colon, por esa alergia misma y esa sensación de estar muy brava con él desde lo pequeño, ¿no? Entonces yo cojo esto que yo tengo y lo empiezo a investigar dentro de mí. Entonces, por ejemplo, Nata, que habla de las lealtades de la familia, ¿sí? Entonces, el trabajo que hemos hecho con esta persona que ahorita tiene cáncer, tiene que hacer todo este trabajo, lo que hacemos es otra vez, como ya lo hemos hecho acá un poco, investigar, ¿verdad? Investigar. Entonces, uno es, ¿qué es aquello? Vamos a ponerle de Dianita, como, entonces, tú lo manifiestas como un falta de confianza a mí misma, ¿cierto? Falta de confianza a mí misma y no poder emprender, ¿cierto? Emprender ese camino por mí misma. Entonces, en ese sentido, vamos a buscar
lo que quiero que busquen cada uno con este ejemplo que voy a poner ahorita para que ustedes también lo puedan buscar en su casa, es que busquen o es es algo que yo veo que en mi familia se repite. Entonces lo primero que voy a ver, esto que me está pasando, veo que se repite en mi linaje. Y entonces si veo que se repite, voy a poner a todas las personas que repiten esa misma historia. ¿Mm? O porque puede ser o no veo que sea algo que se repita en el linaje. Por ejemplo, yo decía, porque yo he trabajado el tema de la abundancia un montón, y yo decía, no, mis papás no son así. Yo decía, no, mis abuelos. Entonces, claro, cuando yo fui a encontrar, no, es que eso fue un archivo guardado entre mí. Entonces, en otra ceremonia, una vez, yo estaba así y aparece en una ceremonia la niña diciendo, mi papá me abusó. Y entonces yo decía, yo decía, ¿te abusó? Bueno, muéstrame. Y entonces resulta que mi papá, yo era chiquita, como de 3 años, o como de 4, me vio, me consintió y me dio una palmada en la cola, así como, y me dijo, hermosa, ¿no? Como cuando uno es papá y hace esas palmadas a los hijos, tal. Pero resulta que la información antes que a mí me habían dicho es, nadie puede tocarte la cola. Y me la dijo alguien muy importante, que era mi mamá. Y entonces ella me dijo, nadie. Entonces la niña interpretó que esa palmada que le había dado el papá era un abuso. Entonces, lo sané, le dije, se liberó esa energía, ¿no? Como, pues pero una conciencia de un niño de 4 años. Nadie, mi papá lo hizo, yo me puse furiosa. Él desde ese día como que me respetó un montón, dijo, uy, no está, como que, pero yo furiosísima. Porque lo que me había dicho mi mamá es nadie. Y nadie es nadie. ¿Sí? Y si lo hacía es porque, y claro, y como la energía que mi mamá lo estaba haciendo era para prevenir un abuso. Entonces esa energía estaba puesta. ¿Quién iba a saber eso? O sea, que sale porque en el inconsciente, en los archivos del inconsciente está guardado mucha información. Entonces voy a buscar si alguien de mi familia tiene esto, quién es. Y además, si no, voy a buscar en mi historia dónde se remite esta misma sensación de eso. ¿Sí? Como hoy yo decía, bueno, oiga, qué particular que sea siempre en esta época. Lo que pasa es que antes la angustia era todos los meses, entonces parecía que era atemporal. Pero como ya no, la angustia no estaba en ninguno de los meses, sino solo para esta época, yo dije, algo debió pasar en esta época. Entonces yo me acuerdo que una paciente empezamos a hacer ese histórico de para atrás. ¿Y esto te ha pasado antes? No. Y cuando empezamos a ver, ya 10 años pasándole un evento difícil en la misma época del año. Y empezó a pasarle desde el momento en que uno de sus novios murió en esa época. Entonces yo voy a ir un poco a mi histórico. Oiga, y entonces, ¿cuándo es que pasa esto normalmente? ¿Cómo es que esto? ¿Cuándo se manifiesta? Y entonces así yo voy a ir pudiéndole poner un marco histórico a esto para poder entender de dónde nace. Además voy a buscar si alguien de mi familia también lo tiene y voy a buscar cómo se manifiesta eso en mi familia. ¿Sí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque muchas veces saber es muy importante. Entonces yo le dije un día a mi esposo Andrés, yo empecé a leer unos libros y a hacer unas cantidad de cosas y yo le dije, Andrés, yo creo que tú tienes un poquito de, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo cómo se llama, pero odio a las mujeres, ¿cómo es? Misoginia. Yo le dije un día,
misógino. Entonces yo le dije, le dije a Andrés, yo creo que eres un poco misógino. Y él como se puso bravo. Y entonces después me dijo, ¿por qué? Misógino. Entonces yo le dije, ¿por qué? Entonces yo le dije, porque tu tía y tu mamá, él era el único hombre entre 15, no sé, 10 mujeres. Sobreprotegido, pero al mismo tiempo, todas mandando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, normalmente eso nace de una mamá muy dominante, un hijo que no sé qué, ta. Y entonces yo le dije, yo creo que sí. Y él todo, no, que no sé qué y tal, y bla. Y un día dijo, sí, tienes razón. Me dijo, tienes toda la razón. Y yo le dije, y no es por justificar nada, pero si yo hubiera sido tú, con esa tía, con tu tía y la mamá, a mí también me hubiera dado lo mismo, porque eso son mujeres bastante fuertes, ¿no? Un carácter que les tocó forjarse solas y salir al mundo y tal, entonces viene todo eso. Y ese trabajo para él fue súper fuerte, porque fue encontrar eso, como decir, claro, no, las mujeres son una bendición, pero si él no va a su historia y me dice, claro, con razón, y uno ve el temperamento de la tía, y uno dice, oh, claro, y con razón esto, y estas acciones, y por eso ¿sí? Entonces, chévere siempre encontrar. Entonces, yo siempre ir a buscar la raíz, porque si uno no encuentra la raíz, pues no va a poder saber qué es lo que le está pasando. Como hoy a mí, yo decía, no, esto ya no tiene sentido, ¿qué es lo que está? Y yo, ay, claro, siempre pierdo, es la sensación de tener que perder el año. El miedo a tener que perder el año, el perder. Entonces, hoy pues ya hice un trabajo cuando uno se da cuenta es el 90% del trabajo, que es muy importante. Lo mismo me pasó con lo de mi papá. Entonces, por ejemplo, a mi papá hoy yo lo llamé. Le dije, hola, papá, oye, ¿a qué edad te dio esto, tata? No, sí, mi amor. Yo le dije, papá, yo creo que tú tomaste mucho. Me dijo, sí, mi amor, tienes toda la razón. Y yo le dije, y además creo que me debes una disculpa. Y me dijo, sí, mi amor, tienes razón, me disculpo por solo haber pensado en mí y no haberme dado cuenta que todo eso te afectaba a ti y a tu mamá. Y yo, me dio cuenta un poco tarde porque ya cuando quería estar con ustedes no me querían ni ver, pero entonces yo le dije, bueno, ese era el trabajo que había ahí. Entonces fue bonito, entonces hoy fue como cerrar esos ciclos y aparecieron con toda esta energía, ¿no? Como este trabajo que está ahí. Que empieza uno a darse cuenta de dónde viene. Muy importante saber de dónde viene dentro del proceso, qué es lo que se está manifestando y cuál es su raíz. Entonces, por ejemplo, hablemos de Nata con su herencia de mujeres cuidadoras, que no se cuidan, ¿no? Entonces, ahí claramente Nata dice, claro, son varias, o sea, esto sí viene de familia, ¿no? Ahí como esta mujer, esta mamá, no sé qué, entonces ahora ella va a buscar también en su historia personal de dónde nace eso de estar cuidando a otros, ¿no? Qué es lo que nace ahí, por qué termina haciéndose cargo de dónde nace esa necesidad de hacerse cargo de los procesos de los otros, ¿sí? Como que va a ir escarbando un poco más adentro, cómo es que, porque además lo que sucede es que viene el cuidado de otro y ese cuidado de otro obstaculiza el progreso de la vida. Entonces, es que tengo que cuidar a mi mamá y entonces termino cuidándola 5, 6, 7 años y entonces lo que yo quería hacer no lo pude hacer porque entonces mi mamá, ¿sí? Como que siempre aparece alguien que ay, ahora sí me voy para Cartagena. Ay, no, porque es que pasa mucho, mira, a la gente le pasa eso. No, ya por fin conseguí la plata para comprar el carro y preciso entonces el hijo se enferma. Y es como, ay, no, tengo que, sí, no, porque esto es más. No, ya por fin voy a poder pensionarme y no sé qué, y tal, preciso algo pasa y tal. Como que buscamos muchas veces
¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene eso, no? Como de dónde viene esa historia, cuáles pueden ser las palabras que están relacionadas con eso, ¿sí? Por ejemplo, con Lili, Lili había puesto como el desagradecimiento, ¿te acuerdas? Pero entonces echándole cabeza y hablando encontramos que ese desagradecimiento en realidad lo que tenía era una base de que ella no se sentía libre económicamente, ¿sí? ¿Sí? ¿Eso fue al final lo que quedamos? Sí, de la dependencia. La dependencia económica. La dependencia económica. Entonces, claro, como viene ahí, entonces Lili va a mirar, ¿y cómo es eso en mi historia y en la historia de mi familia? ¿Sí? Porque voy a ir a buscar la raíz de aquello que me está afectando, ¿vale? Eso por un lado vamos a hacer. Por otro lado, muy importante, los ángeles. Miren, algo que nos va a ayudar inmensamente, algo que yo creo que hoy, no estoy segura, que me ayudó a encontrar esa memoria fue el ángel del día. La meditación del ángel del día. Entonces, la meditación del ángel del día me ayudó a sacar esa memoria. Es que de verdad, yo estaba así y fue como, yo nunca había podido hacer eso. Fue como después de esa meditación, como, salió esa memoria y como, se reveló, ¿no? Entonces, los angelitos van a ayudar mucho en este proceso para que los escuchen en @Escuela de Ángeles. Ellos quedan grabados ahí, entonces para que se pongan. No es como ir a escucharlos, intelectualizarlos, sino entrar en ese proceso de conciencia y sentir esa energía que está ahí. Liana, Lili, que tienen el libro, pues hacer el trabajo del proceso de leerlos, ¿no? El de hoy en particular tenía un mensaje muy bonito porque decía eso, ¿no? Llegamos para quitar todos esos acuerdos que están guardados dentro de la memoria del ser humano, que no los dejan. El de hoy hablaba exactamente de eso, fue tremendo. Entonces, en los angelitos, las meditaciones, las canalizaciones, yo espero de verdad como que en algún momento poder subirlas a YouTube y hacerlos libres, porque eso va a ayudar, pero pues eso requiere un trabajo, pero mientras tanto en la Escuela de Ángeles. Y por otro lado vamos a empezar a trabajar con el Arcángel Miguel. ¿Listo? Este tiempo vamos a empezar a trabajar, porque Miguel es el que está ahí, acuérdense que les conté el de la lucha, ¿no? Como que entró a la carpa de Jacob y le dijo, ríndete. Entonces, no se rinde. Entonces, en realidad, ¿con quién estaba luchando, no? ¿Cuál era la lucha que había? Entonces, vamos a empezar a pedirle al Arcángel Miguel. Entonces, vamos a a pedirle que nos revele la revelación de aquello que necesito. O sea, por ejemplo, yo voy a coger entonces este tema, voy a coger el de Nata. Entonces Nata dice, bueno, el tema mío es esta herencia, este tema de la familia con el linaje femenino, de cuidadoras y que se descuidan a sí mismas. Entonces, voy a empezar un proceso, voy a entrar en meditación, ¿no? Entonces, entro, me siento, respiro, inhalo, voy a hacer un círculo de luz alrededor mío, del círculo de belleza, o sea, van a imaginar un círculo, si se acuerdan que es belleza está bien, si no, se imaginan que es un círculo, y que de ese círculo desciende la energía del Arcángel Miguel, ¿sí? Normalmente la gente se imagina al Arcángel Miguel de azul, bueno, como cada uno lo sienta, va a imaginarlo, ¿no? Entonces van a imaginar y sentir cómo toda esa energía desciende y van a pedirle que revele de las memorias celulares, de las memorias del alma, aquello que deben transformar para que esto que ha sido continuamente un karma en la vida de ustedes pueda tener un fin y un cambio. Que esa luz que él revela y manifiesta les ayude a revelar, ¿no? ¿Puedes volverlo a repetir, Moni? Revele. Que revele las memorias celulares y del alma, del alma, que se han repetido karmáticamente. Primero revelar, porque es muy importante saber de dónde viene, ¿no? Es como revélamelo, ¿no? Como revélamelo, que se revele, se manifieste.
Y para ello deben estar muy atentas, porque acuérdense que se puede manifestar de muchas formas, a través de un libro. Pues si yo soy medium, pues va a ser mucho más fácil, ¿no?, la revelación. Pero si no tengo esta práctica, entonces a través de un libro, una película, unas palabras, una situación, uno va a decir, no, pero esta situación no se me presentaba hace, pucha, entonces aquí debe haber algo, ¿no? Aquí debe haber algo. Entonces hay que hilar muy delgado para poder entender eso y estar buscando que se le revelen. Cuando se revela, se sana el 90% porque uno puede darse cuenta, ¿no?, dentro de eso. Y el resto del trabajo es no volver a repetir esas acciones, estar en mucha conciencia hacerlo. Entonces los angelitos van a ayudar a ese trabajo de revelar, los ángeles de este círculo, pero vamos a trabajar directamente con la energía del arcángel Miguel, ¿no?, pidiéndole que nos revele aquello que nos ha puesto. Miren, a veces uno lo siente en el corazón cuando es eso. Yo creo que todas han tenido esas revelaciones, ¿no? Como, ¡oh, era esto! Y entonces ya uno lo pone, lo revela y lo encuentra. Y cuando se lo comunica a otro, el otro como que no lo ve tan importante, pero para uno es como, ¿what? La panacea, ¿no? Entonces, ponerlo ahí, que se vaya revelando, que se les permita revelar todo eso que está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con los ángeles, con las meditaciones de los ángeles? Ellos descendieron desde 1999, han empezado a descender a la Tierra, a ayudar a eso, a poder eliminar esas memorias que se han desde la tatarabuela, y entonces yo la cogí porque estaba en el ADN y vuelvo, ya no hay necesidad de esto. Están ayudando en los procesos de conciencia a eliminar a todas las personas que así lo quieran a esos procesos, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer esas meditaciones, pedirle al arcángel Miguel que ayude a hacer esa revelación dentro del trabajo. También es muy importante el trabajo de fe, y nos damos cuenta que cada vez que aparecen este tipo de karmas, lo que más flaquea es nuestra fe. ¿Sí? Entonces debemos también, y el trabajo de este círculo es esa confianza interna en lo divino. Por eso Jacob, cuando aparece en este círculo y Miguel aparece a desafiarlo, lo que está desafiando, bueno, es la lucha, pero en realidad lo que entra a desafiar es en verdad su fe, su confianza en lo divino. Porque Jacob solo conocía a Dios a través de las historias de su padre y las historias de su abuelo, pero a través de él mismo, ¿cómo lo conozco? Entonces ahí es donde más se pone en vilo la fe. Entonces vamos a empezar a pedirle también al arcángel Miguel y a los seres de luz que nosotros estemos muy cerquita de ellos, pedirles que nos acompañen en la fe, que nos ayuden a quitar el velo, aquel velo que nos quita la confianza, ¿sí? Entonces es un trabajo hacia adentro de pedir. Entonces pido al arcángel Miguel, a todos mis guardianes, maestros, al maestro Jesús, al maestro Paramahansa Yogananda, al maestro Shiva, a los ángeles, a los príncipes, a todos los seres de luz, que me ayuden profundamente a quitar el velo que no me permite entrar en la confianza y la fe, que me permitan volver a ese lugar tan sagrado y profundo que hay en mí, que me recuerda que soy lo divino, que siempre estoy amparada, protegida, cuidada, amada. Entonces empiezo a pedir desde el corazón una oración para que esa fe y esa confianza se restauren en mí, ¿sí? Eso no se ha perdido en ningún lado, sino solo hay un velo que no nos deja ver, ¿sí? Que no nos ha dejado ver. Entonces vamos a hacer ese trabajito esta semana, ¿vale? Con mucha fe, mucha confianza, con mucha fe, de hecho pidiendo harta fe para que nos den eso. Yo les digo que arrodillarse es muy auspicioso. Uno cree que no, pero las formas del cuerpo, ¿no? Como que uno se sienta
como que uno se arrodilla, eso tiene una comunicación muy interna, ¿no? Cuando uno se arrodilla, uno baja la cabeza, entra en un estado de humildad y de conexión hacia el corazón, ¿no? Como que entra ahí y tal, y se conecta con su corazón y empieza a orar y a orar y a orar y a orar. Muy importante, entonces, porque digamos que también son como postraciones, energías del cuerpo que llevan también con una intención. Entonces, las invito a tener su espacio de conexión, de fe, de confianza, ¿sí? Cuando uno baja la cabeza así, pone la mente al mismo lugar del corazón, ¿no? Como que, porque la mente está como por encima del corazón, así, como lo pone al lugar del corazón. También si les da, uy, a mí me encanta, o sea, de verdad se los aconsejo, si les da una iglesia, pónganse en una iglesia que no haya misa o que sí haya tal, siéntense allá, esos lugares tienen unas energías bellísimas. Imagínense hace cuántos años se ora en esos lugares el Padre Nuestro, la Ave María, eso es bellísimo. O lugares sagrados donde nos sentamos, busquemos esa conexión, ¿listo? Es como el trabajo dentro de este tiempo, porque sí que este tiempo se necesita mucha fe, ¿sí? Trabajar la fe, ¿vale? Bueno, entonces que tengan una bonita noche, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Moni. Un abracito, cualquier duda, pregunta que tengan, me escriben, ahí estamos en el chat. Perfecto, gracias. Chao. Que estés muy bien, chao.